La vida nos pone grandes retos. Y la historia nos ha demostrado que se pueden superar fácilmente. Cuando trabajamos en equipo. Cuando pensamos en el otro. Y cuando usamos el amor como nuestra mejor defensa. En IME entendemos que estos nuevos cambios pueden ser difíciles. Pero nos retan a seguirte brindando una educación de calidad. A pesar de la distancia, siempre estaremos juntos. Pronto volveremos a vernos. Para practicar en los laboratorios. Y consultar en las salas de sistemas. Para inaugurar IME Radio. Y ver las nuevas producciones audiovisuales. Para encontrarnos en las zonas IME y en los cursos de extensión. Para ver de nuevo a tus amigos. Y visitar el Centro Audiovisual Medellín. Para viajar y conocer el mundo. Porque aún hay muchos sueños por cumplir. Pronto volveremos a vernos. Porque IME es tu casa. Hola chicos. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Hola, Sebastián. Buenos días. ¿Cómo estás? María Fernanda, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Hola, Andrés. Bienvenido. Hola, profe. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y vos? Bien. ¿Estás peinadito? Estrenando motilado. Eso. Ya no me aguantaba. Ya era hora. No, es que con este encierro y tanto pelo. Uy, sí. Y no, yo no tengo quien me corte el cabello, entonces tenía que esperar a que abrieran alguna, hasta que la señora que me hace el corte me avisó que ya estaba trabajando. Entonces, por ahí por un ladito, el día del pico y cédula, nos fuimos y buscamos cómo nos quitaran todo ese pelo encima. Y se lo puso bien bajito para que aguantara bastante tiempo. Sí, porque no sabemos qué se puede venir, entonces es mejor estar prevenido que lamentarnos. Exactamente. Hola, Ana María y Daniel, ¿cómo han estado? Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias. Camila, perdón. Y Guadalupe, yo a Camila le sigo cambiando el nombre por Camilo. Hola, dice Ana María. Ya no quiere hablar hoy, sino por el chat. Listo. Bienvenidos a todos. ¿Cómo van con los trabajos pendientes? Ya casi todos pues terminaron la crónica, a algunos les falta la entrevista y hemos tenido buenos resultados. Podemos ser mejores, muchachos, así que no se asusten porque les pongo un trozo así dándoles recomendaciones o haciéndoles sugerencias. De eso se trata el proceso, es de pulirnos y ir mejorando. Y lo que decían en el foro de la entrevista, por eso les hice esa pregunta. ¿Han hecho entrevista alguna vez? Pues todos en la vida hemos hecho entrevistas porque la vida se basa en eso, en entrevistar, en estar conversando permanentemente, inclusive con nosotros mismos. Así que utilicen esa experiencia que nos da la vida para poder hacer su trabajo. No nos tratamos mal en una entrevista, sino que cuando hablamos con nosotros mismos, lo que tratamos es de buscar las respuestas en el interior de nosotros y profundizar en ese conocimiento. Por ahí a alguien le puse que recuerda, a todos al final hice una intervención en el foro y puse que el hombre es lo que es porque siempre se ha preguntado cosas. Si el hombre no se preguntase cosas, pues no tenía respuestas. Y como no las necesita, pues no va a haber más preguntas y vamos a quedarnos en lo más simple, en lo más complejo. Entonces el aprendizaje es un proceso de preguntarnos y buscar respuestas. ¿Dónde buscamos las respuestas? ¿Cómo buscamos las respuestas? Ese es el proceso que el hombre ha ido afirmando a través del tiempo. Hay una historia muy chévere que a mí me gusta compartir y puede que no sea verdad, pero es un ejemplo porque así es que el hombre ha llegado a ser lo que es. Dicen que quien inventó la bombilla eléctrica realizó 3.501 intentos para poder llegar a tener lo que hoy tenemos como bombillas en nuestras casas. Y alguien pregunta, entonces, ¿por qué no sacó la mano en el 1000?
en el 11, en el 20, en el 30, en el 40 cuando fallaba, porque él sabía perfectamente qué era lo que quería. Y probablemente si la 3501 no le hubiera dado resultado, había llegado a la 4000, 4500, porque cuando yo sé para dónde voy y sé lo que estoy buscando y sé que es posible, pues le intento. Esto es lo que nos lleva a esa frase que a veces les coloco: insistir, persistir y nunca desistir. Los sueños se construyen en la medida en que yo trabajo por ellos. Nada más. Y no dependen de nadie en el entorno. Ni si tengo dinero, si mi familia me apoya. La vida de cada ser humano es de cada ser humano y la construye cada ser humano. Lo que hace la vida es colocar en el entorno nuestro a personas que nos facilitan o que inclusive a veces nos colocan obstáculos. Entonces yo tengo que preguntarme, no por qué me pasan las cosas, sino ¿para qué vivo yo esto? ¿Para qué? ¿Para qué me tuve que encontrar con este docente que no me llena, que no me enseña nada, que no le aprendo nada? Alguna cosa le tenés que aprender. Pregúntate, ¿para qué? ¿Qué es lo que yo tengo que superar cuando alguien me exaspera demasiado? Y ¿será que necesito un poco de aprendizaje en el concepto que se llama paciencia? Que es un don maravilloso, que es saber detenerme un momento y pensar en mí, en mi relación con el entorno. ¿Por qué no, ¿para qué nos pasa esto que nos está pasando? No por qué, ¿para qué nos pasa? Esto que estamos viviendo de la pandemia en el mundo, ¿no será para que nos repensemos como especie humana y la forma como nos tratamos, como vivimos? Entonces, miren que siempre es una permanente entrevista con nosotros mismos. La vida es una entrevista. Ahora, cuando yo voy a hacer esa entrevista con otra persona, pues yo me acerco a esa persona con amabilidad, nunca con prepotencia, porque voy a tener, y ya lo han visto ustedes en muchos ejemplos que hemos visto y que hemos pasado. Vieron la entrevista de Juan Gosaín, cómo es suelta, es tranquila. ¿Por qué? Porque Phillips, la Serna Phillips no lo atropella. Él va a escuchar a un maestro sobre un tema de actualidad que se estaba viviendo en ese momento. Pero si yo llego a agredir al entrevistado, el entrevistado me va a poner barreras y va a chocar conmigo, como le pasó a Jorge con el presidente de Venezuela, que para él no era presidente. Entonces, ¿cómo lo llamo? ¿Presidente? ¿O qué? ¿Cómo le vas a preguntar a él si él se llama presidente para él? ¿Cómo lo vas a agredir de entrada diciéndole que cómo lo va a llamar? Le dijo yo, llámeme como me llama. ¿Sabe qué es esto? Y le muestra la Constitución, porque el tipo se basa en esa Constitución para mantenerse en el puesto donde está. Entonces, vuelvo y repito, la vida permanentemente es una entrevista. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Lo habían pensado o lo pensaron así en el momento en que estaban hablando en el foro? Cuando hicieron sus aportes, Andrés. Yo pensé, profe, en que siempre la vida pues es un constante aprendizaje y que ahora que hemos estado en el libro, pues hemos profundizado en conocimientos, también en técnicas. Entonces yo lo había pensado en que uno siempre aprende y en que uno, o al menos yo, nunca es conforme, sino que siempre quiere ir por más. Exacto. Alguien mencionaba, creo que era Ana María, lo de repreguntar. Repreguntar es fundamental. Y eso es lo que hacemos en la vida. En la vida cuando tenemos un resultado, siempre aparecen nuevas, bueno, ¿y si pasa tal cosa? ¿Y si pasa tal otra? Y eso es lo que hace que el científico esté permanentemente buscando. Porque si sabemos perfectamente desde Pasteur que las vacunas son aplicarle el virus a otro animal, ¿cierto? Y conseguir que él desarrolle un anticuerpo que nos permita que nuestro cuerpo también a su vez desarrolle otro anticuerpo y enfrentar el virus. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no es tan fácil como en el papel se ve. O sea, y si pasa lo contrario y ese anticuerpo se vuelve en algo que le haga daño al hombre. Entonces, si ven que una situación no es simplemente una respuesta, sino que tenemos que buscar todas las variables posibles para poderle brindar
a nuestros espectadores, televidentes y oyentes la mayor información posible. Eso nos pasa en la vida, pero básense en que ustedes en su vida están haciendo comunicación. Todos los procesos que realizan en sus casas, fuera de sus casas cuando salen, desde que uno se sube al bus, entra a la tienda a comprarse un Halls o un chicle, se baja del autobús, siempre está en constante comunicación con la gente. Son procesos de comunicación. Lo que nosotros hacemos es profundizar en esos procesos de comunicación para hacerlos efectivos y hacerlos masivos. Cuando yo entrevisto, pongamos ¿a quién? Vamos a poner un ejemplo. Queremos hablar del COVID-19 y estamos hablando con el alcalde Daniel Quintero, pero Daniel Quintero no puede ir a hablar con cada ciudadano, porque eso le queda muy difícil, aunque Daniel es de esos que se va y visita las comunas y se enfrenta cara a cara con sus gobernados y les dice lo que él piensa y los escucha. Pero como él no puede, entonces ahí es donde entra el papel de nosotros como intermediarios entre los oyentes en forma masiva, los televidentes en forma masiva o los lectores y ese personaje. No para que él diga lo que le dé la gana, que eso podría ser utilizado por la contraparte y decir que es que nosotros somos unos vendidos ante el poder. No, simplemente para hacerle esas preguntas que los oyentes y que la gente del común quisiera hacerle a él y obtener la respuesta, buscar la respuesta. No buscar la verdad, buscar las respuestas de él. Ya si usted quiere profundizar porque considera que él no le dijo toda la verdad o que le dijo verdades a media, entonces ya se pone en el papel de periodista investigador y va y esculca, que también es fácil. ¿Sí les queda claro esa parte? Quiero escuchar a otras personas. A ver, hablen. Guadalupe, ¿qué piensas al respecto, Guadalupe? Sofía, Ana María, Daniel Gómez, Andrés Felipe Cerré. Hola, profe. Pues yo participo casi todos los días, profe, no. Sí, pero los quiero escuchar a todos. No, es que simplemente yo sé que tú participas. No, pero quiero escucharlos porque quiero reafirmar que este proceso que hemos vivido durante este semestre nos haya servido para mirar cuál es el papel de nosotros como presentadores en la radio, que era el papel que estábamos buscando, ¿cierto? Bueno, entonces si va a ser entonces así dirigido a eso, pues en lo personal, y creo que usted lo pudo notar en cierta manera, mi papel era empezar a ser un poco más modesto a la hora de presentar, un poco más pulcro, digamos. Un poquito el nivel. Porque siempre subía un poco el tono, hablaba a veces como muy paisa, muy parchado, muy relajado. También estaba lo de la tuteadera y ante todo la neutralidad en todos los trabajos que he hecho. Saber que si es para una persona, es independiente de quién sea la persona, es dándole el protagonismo, pero sin diferenciar lo que otras personas puedan opinar. Y con respecto a esto último de la entrevista, simplemente quedó la enseñanza de poco tuteo y más de dar protagonismo a la persona y dejar que si yo le estoy transmitiendo eso, digámoslo así, a otro oyente, que el oyente entienda perfectamente qué es lo que yo le quiero dejar claro con lo que le esté preguntando a la persona. Sí, entonces aquí hay varios elementos importantes. Primero, no trabajamos para nosotros, eso ya lo captó bien Daniel y espero que todos lo hayan captado. Trabajamos es para los oyentes, entonces como trabajamos para los oyentes tenemos que pensar es en ellos y en que esas respuestas les lleguen a ellos de forma clara. Puede que yo esté entendiendo en esa interacción con el entrevistado, esté entendiendo perfectamente lo que él dice. ¿Por qué? Porque mi capacidad, mi desarrollo intelectual, mis estudios me lo permiten. Pero la pregunta es, ¿la señora del aseo lo sabrá? ¿La señora de los tintos lo entenderá? Y no es porque estemos demeritándola a ella, sino porque tenemos que pensar en que ese mensaje también le tiene que llegar a ella y debe ser claro para ella. La otra, no tutear.
yo sé que ustedes vienen de una generación diferente donde se tutea. En mi generación siempre fue prohibido y lo primero que nos decían a nosotros, no tutee a nadie, inclusive desde la misma casa. ¿Por qué? Porque era una norma de respeto. Por eso yo les pregunto, si usted lo sabe hacer, hágalo, pero hágalo bien, porque es que empezamos tuteando y terminamos voceando, o empezamos tuteando, vamos voceando, después tuteamos. No, o tutea o lo vocea. Ahora, por norma de respeto, cuando alguien está a un nivel diferente al mío, yo no le voy a decir al presidente, mira, tú, Quintero. ¿Cierto? Es que Quintero, presidente, imagínense, ya estoy yo aquí, yo loco. Yo no le voy a decir al presidente, no le voy a hablar de tú. Tampoco necesario que le digan doctor. Pregúntele a él cómo quiere que lo llame. Al entrevistado se le pregunta, ¿usted cómo quiere que me dirija a usted? ¿Por qué? Para que él se sienta cómodo. Si a él le gusta que le digan doctor, pues dígale doctor. Muchos de los entrevistados realmente son verdaderos doctores. Recuerden que el doctorado es la máxima especialización que podemos alcanzar en la educación. El doctorado es el que sigue a la maestría. Los niveles son pregrado, posgrado, maestrías y doctorados. Entonces, un doctor se supone que es una persona que sabe mucho del tema y lo mínimo que merecemos con él es el respeto. Aunque a mucha gente no le gusta que le digan doctor, porque ese término en nuestro país ha hecho una carrera que no debe hacerse y se terminó llamando doctor a todos los políticos. Entonces, a nadie le gusta que lo comparen con los políticos. ¿Está claro por ahí? ¿Quién más quiere hablar de la experiencia de este semestre? Y de lo que llevamos hasta aquí con los ejercicios que hemos hecho. Con la crónica, pueden hablar de la entrevista, de la crónica, del reportaje, de la noticia, de lo que están planeando para el programa de radio dentro de 8 días de 15 minutos. ¿Qué? ¿Cómo, Sofía? ¿No sabía? No, yo les dije que ya no había más contenidos. ¿Listo? Que estas 2 últimas semanas, a ver, tenemos esta charla y la dentro de 8 días. Estas 2 semanas vamos a realizar un programa de 15 minutos de radio, así como los que hicimos al principio, pero esta vez ya con todos los elementos que hemos aprendido dentro del semestre para presentar un programa de radio. ¿Está bien, Sofi? Sí, profe. Bueno, no es complicado, pues es simplemente te sientas y haces tu guioncito y haces un buen programa de radio y le metes todos estos elementos que eso lo hace uno inconscientemente. Una vez uno aprende las cosas y las metodologías para hacerlo, es importante avanzar. En el foro les preguntaba también por eso, porque una vez ya ustedes aprendieron o conocen mejor la entrevista, esa entrevista tiene que ser mucho mejor a la entrevista que hemos hecho en otros momentos. Steven, ¿cómo has estado? Bienvenido. Buenos días. Bueno, estamos hablando, Steven, de lo que hemos visto y del proceso de aprendizaje y de los ejercicios que hemos hecho, de la experiencia con la entrevista. Y si tienen alguna pregunta, pues estos son los momentos importantes para hacerlos. Bueno, profesor. Chicos, ¿quién más quiere hablar? Entonces no hay preguntas, todo está... Ah, sí, dale Guadalupe. No, profe, yo quería decir es acerca pues como del semestre virtual. Yo creo que estamos en una época en la que debemos adaptarnos. ¿Por qué? Porque ahora esto es nuestra realidad y no vamos a saber hasta cuándo va. Porque realmente hasta que no exista una vacuna tenemos que adaptarnos a todo lo nuevo que vaya llegando. Sí, señora, tiene toda la razón. Por eso yo ahorita les decía, me decían que por qué me había motivado así, y yo decía, por prevención, o sea, no sabemos qué va a pasar y si la semana entrante se disparan los brotes aquí de
de COVID-19 en la ciudad de Medellín, Dios quiera que no, pero que se pueden disparar a medida que la gente va saliendo a la calle, se va aumentando y ya vemos que la cifra va aumentando más. Sí. Entonces, que si llegamos a estar en esa situación, pues no pueden volver otra vez a mandar a la casa. Y la educación va a ser la primera que envíen. ¿Por qué? Porque es que en la educación pasamos en aglomeraciones, son grupos mayoritarios y somos población muy factible de ser contagiada. Entonces, nadie está garantizando que volvamos el semestre entrante a clases si no sean virtuales. Pues yo también digo que eso se ve venir, porque es que en Colombia hay mucha ignorancia colectiva. Las personas ni siquiera saben utilizar correctamente un tapabocas. Entonces yo pienso que eso es algo, los contagios obviamente van a incrementar, es algo que se ve venir. Yo pienso que las medidas que tomó el gobierno eran más para tomar tiempo, para evitar que todas las personas se contagiaran pues como a todo el tiempo y no llegar a colapsar el sistema de salud. Yo creo que también estaban esperando a recibir las ayudas, pues como de los otros países, a preparar el sistema de salud para poder atender la mayor cantidad de gente en las unidades de cuidados intensivos, que eso es lo que la gente no entendió. La idea no era simplemente encerrar a la gente por encerrarla. La idea era que esto se va a presentar y sabemos que se va a ir hasta el año entrante. El COVID-19 va a estar con nosotros hasta el año 2021 y probablemente hasta el 2022. Hasta que no desarrollemos una vacuna, la única vacuna que tenemos posible somos nosotros. Es el autocuidado, es el control del contacto con las demás personas, porque salimos a la calle, yo salgo y yo soy una persona que tengo que estar pendiente de, ¿por qué? Porque por mi enfermedad yo soy una persona de alto riesgo, ¿sí? Porque por mi enfermedad yo mantengo bajas mis defensas, entonces yo tengo que estar en contacto, y la gente le parece extraño porque yo voy caminando por la acera, veo que viene alguien por allá a 20, 30 metros y yo me voy frenando y me hago a un lado. Hasta que esa persona no pase, yo no sigo caminando. Esa es una medida que yo tengo que tomar conmigo mismo. Es una responsabilidad conmigo y con la gente que comparte conmigo. Entonces, y no salgo si no es necesario. ¿Que esto es muy cansón? Sí, para todos es muy cansón estar encerrados. Y nos pasábamos días enteros en la casa sin salir. Pero ahora que no podemos salir, sabemos lo importante que es hacerlo. Tienes toda la razón, Guadalupe. Esto tenemos que prepararnos y prepararnos para lo que se viene. ¿Qué se puede venir? No sé, pensemos en posibilidades. No para morirnos de miedo. Chicos, no se trata de morirnos de miedo. Les voy a compartir un audio. Vamos a ver si lo localizo aquí rapidito. Denme un segundo. Sí, pues yo, por ejemplo, ayer escuchaba en las noticias y muchas madres salían a decir que por la educación virtual habían decidido retirar a sus hijos. Pero entonces yo me puse a pensar, en vez de enfrentar el problema, los están como escondiendo y quién sabe cuándo pase esto, entonces los van a atrasar en la vida. Sí, o sea, escondámonos porque es mejor esto que hacer las cosas correctamente. No, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Tenemos esta alternativa y esta alternativa inicialmente es frustrante y yo les entiendo, es frustrante. Para todos es frustrante, pero esta alternativa nos ha demostrado y ustedes lo han visto que es viable realizar un proceso educativo y que se aprende también y que avanzamos en el proceso también. Entonces, es cuestión de adaptarnos a las necesidades y a las cosas que vayan surgiendo, ¿no les parece? Profe, sí, de todas maneras el ser humano está en un constante cambio todo el tiempo, ahorita pues porque es más impactante y toda la cosa, pero yo creo que el ser humano siempre va a tener que adaptarse a cómo esté el mundo, a cómo esté la realidad, a pesar de que piense de una manera diferente. ¿Por qué? Por el hecho de que el mundo se mueve no como uno quiera, sino como ya está implementado. Entonces, uno tiene que como pues adaptarse a lo que esté, obviamente eso hace parte también como la humildad y la conciencia. Por eso es que yo les decía ahora, pregúntense para qué y no por qué. Porque si yo pregunto por qué, pues me pongo a llorar. ¿Por qué me pasa a mí esto? Es que yo sí soy de malas, preciso cuando me iba a graduar me pasa esto. No. O sea, con eso no solucionamos nada. Pregúntese, ¿para qué me pasó esto? O sea,
¿Qué es lo que yo tengo que aprender en mi vida para que esta situación que me sucede me esté pasando? Porque es que la vida es eso. La gente que coloca la vida alrededor de nosotros es para que aprendamos, para que crezcamos. La vida tiene obstáculos, no para hacernos tropezar y caer, sino para ver cómo somos capaces de reaccionar frente a él, cómo podemos crecer. Entonces, tenemos la alternativa, y vuelvo y le repito, de quedarnos llorando o de solucionar el problema. Escuchemos este audio que le grabé a los estudiantes de locución. ¿Lo escuchan? Sí, profe. Un hermoso cuento sobre el tiempo. Krishna y Balram estaban caminando por los bosques para llegar a algún lugar cuando cayó la noche. La luna plateada se pintó a través de las hojas y el viento soplaba con todas sus fuerzas. Decidieron que era mejor descansar hasta el amanecer. Mientras uno dormía, el otro vigilaba a las bestias salvajes. Se turnarían. Balram insistió en que Krishna descansara primero y él haría la guardia. Balram estaba sonriendo para sí mismo mientras veía a Krishna dormir, cuando de repente escuchó un sonido. Asustado, miró a su alrededor y vio a un demonio de su altura mirándolo con ojos hambrientos. Balram estaba asustado y con un temblor en su voz preguntó: ¿quién eres tú? El demonio se rió y dijo: soy del tamaño de tu miedo. Cuando decía eso, comenzó a crecer y crecer. Balram estaba petrificado. Cuanto más miedo tenía, más crecía el demonio. Cuanto más crecía el demonio, más aterrorizado se tornaba Balram. El demonio ahora se elevaba, casi 3 veces el tamaño de Balram, y no podía soportarlo más. Gritando: ¡Krishna! ¡Krishna! Se desmayó. Krishna se despertó y vio a Balram a su lado, asumiendo que estaba dormido y que ahora era el momento de tomar él el cuidado. Krishna extendió la mano hacia su planta y estaba a punto de comenzar a tocarla cuando vio al demonio. El demonio lo miraba con ojos hambrientos. Krishna lo miró sin mucho interés. Incapaz de soportar tanta apatía, el demonio le dijo: ¿no sabes quién soy? Krishna dijo con indiferencia: parece que me vas a decir quién eres, en cualquier caso. El demonio dijo: soy del tamaño de tu miedo. Me reía Krishna, y el demonio comenzó a encogerse. Cuanto más se reía Krishna para sí mismo, más y más pequeño se volvía el demonio, hasta que era del tamaño de un muñequito en miniatura. Krishna lo levantó y lo metió en la bolsa para después mostrarle a Balram. A la mañana siguiente, cuando Balram se despertó, le dijo a Krishna: Krishna, Krishna, gracias a Dios que estamos a salvo. No tienes idea de lo que me pasó anoche mientras dormías. Un demonio gigantesco vino y me dijo que era del tamaño de mi miedo. Krishna, con una sonrisa en sus labios de loto, sacó la muñeca de su bolso y preguntó: ¿es este el demonio? Balram estaba confundido y dijo: sí, se parece a él, pero él era enorme. ¿Cómo se volvió tan pequeño? Krishna le dijo: se veía tan grande porque pudo asustar. Tenía el tamaño de tu miedo. No pude evitar reírme cuando trató de asustarme, y así siguió encogiéndose. Hubiera desaparecido, pero quería mostrártelo. Por eso lo he guardado. De la misma manera que la habitación no puede estar oscura e iluminada al mismo tiempo, fe y temor no pueden coexistir. Son la visión diametralmente opuesta de nuestra realidad percibida. El problema con algunos de nosotros
es que tenemos fe, pero hay dudas. Y nuestra fe es fuerte solo cuando las cosas van bien. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué les pareció? Están chéveres. Esa es la vida. Muy entretenido. Pero esa es la vida de nosotros, los seres humanos. Decimos creer y tener fe. Lo primero que tenemos que creer nosotros y tener fe es en nosotros mismos. Si nosotros no creemos en nosotros, los monstruos que vamos a enfrentar en la vida van a ser más grandes porque tenemos miedo. El miedo debe ser algo que nos permita estar alertas. Nunca pierdan el susto, ese sustico y esa adrenalina que se genera cuando me voy a sentar frente al micrófono, frente a la cámara. Eso hay que mantenerlo. Pero debemos ser capaces, señores y señoritas, de hacer que ese miedo se convierta en algo positivo para nosotros y no en lo que le pasó a Balran. Es decir, como él tenía miedo, el monstruo cada vez era mayor. Lo que no le pasaba a Krishna. A Krishna era al contrario, le daba risa y sentía tranquilidad y entonces el monstruo de Krishna se volvió pequeñito. No lo hizo desaparecer para mostrárselo a Balran. Pero así somos los seres humanos. ¿Y de quién depende el resultado de eso? De nosotros. No depende ni de un Dios ni del otro. Ese Dios está ahí, sí, y nos apoya. Sí, y le creemos, entonces creámosle. Porque una cosa es decir, yo creo en Dios, y otra cosa es decir, yo le creo a Dios. Y Dios tiene cosas positivas para mí. Ahora, no ir a hacer lo que están haciendo algunos por ahí. No, es que Dios me asegura que yo no me voy a enfermar, entonces yo me voy a ir al foco para contagiarme. Eso es estúpido, ¿cierto? Dios me protege, Dios me cuida, y Dios, si creen en Dios. Si creen en el universo, entonces créanle al universo. Pero lo más importante inicialmente es que crean en ustedes. Para los católicos, pongamos, y los cristianos, hay una parte de la Biblia donde Jesús está caminando sobre las aguas en medio de una tormenta. Y Pedro le dice, yo quisiera hacer lo mismo. Entonces él le dice, ven, y le extiende la mano. Pedro se sale del bote e inicialmente está sobre el agua como está Cristo. Pero inmediatamente le aparecen las dudas. Pedro se hunde. Y Cristo le dice, hombre de poca fe. Y a ese hombre de poca fe fue el que él eligió para que sobre él se fundamentara toda la iglesia. Por lo menos eso es lo que dice en el Nuevo Testamento. Entonces, la fe es fundamental en la vida de nosotros. Creer en algo. Pero debemos creer inicialmente en nosotros y en lo que somos capaces de hacer. Así nos dé mucho miedo enfrentar las cosas. El primer paso es atrevernos a hacerlo. Y cuando hacemos ese paso, estamos superando esos miedos. Estamos enfrentando y estamos aprendiendo. Antes de eso, no hay aprendizaje. Hay obstáculos. Pero los obstáculos deben llevarlos a superarnos y a tener aprendizajes y a que surjan nuevas preguntas y vuelvan a aparecer nuevas respuestas, nuevos aprendizajes y vamos a tener más preguntas. Y como les he dicho desde el primer día en el semestre, vamos a morir de viejitos aprendiendo. Porque no somos perfectos. Porque no se trata de ser perfectos. Porque no se trata de ser el mejor. Se trata es de aprender, de crecer, y eso lo hace cada uno a su manera. Cada uno es un ser diferente y es la gracia más grande que tenemos, es ser diferentes. Que necesitamos igualdades en muchos aspectos, sí, pero lo más importante de la vida del ser humano es la diferencia, porque Steven es Steven, Daniel es Daniel, y mire que aquí tenemos dos Danieles.
Wilson es Wilson, Sofía es Sofía, Camila es Camila, y la vida de cada uno puede parecerse, pero no es igual. Sus huellas dactilares son distintas, su forma de ver es diferente, su forma de pensar es diferente, su forma de enfrentar los miedos es diferente. En el cuento, Balram y Krishna enfrentan el miedo de una manera diferente. El resultado también va a ser diferente. Entonces, lo que nos hace grandes como seres es la diferencia. Aquellas personas que trascienden y que van en la historia y que van a quedar en los libros de historia, en los conocimientos, son porque hacen diferencia. Porque se muestran diferentes, porque se atreven a ver. Volvemos al ejemplo del de la bombilla eléctrica. La gente que se enteró de lo que él estaba haciendo con seguridad le decían, este tipo está loco. Cuando IBM presentó el primer computador en el mundo, el computador ocupaba 5 pisos de un edificio. Y alguien se atrevió a decir, en ese momento, de esos sí mucho se venderá uno en el mundo. En estos momentos estamos comunicándonos a través de una computadora. Y en cada casa hay una computadora. Y todos cargamos una computadora en el bolsillo, que es el celular. En ese momento era una locura. Y para muchos puede ser una locura. Cuando los hermanos Wright estaban pensando en volar, en esa época, a finales del siglo XIX, hubo una reunión de grandes genios y de grandes personajes en los Estados Unidos. Se reunieron filósofos, escritores, poetas, científicos, matemáticos, invitaron gente de las iglesias, de los líderes religiosos. Y alguien dijo, bueno, ¿y qué será lo que vamos a ver en el siglo que viene? Entonces dijo alguien de los que mira más allá de su nariz, dijo, vamos a ver al hombre volar. Uno de los pastores se paró y automáticamente dijo, no sea un blasfemo, ¿cómo se va a atrever si los únicos que pueden volar, según la Biblia, son las aves? Ese señor que se paró y dijo eso era el papá de los hermanos Wright. Y sus hijos fueron los que llevaron al hombre a volar en el mundo. La vida es irónica. Y no sabemos en dónde están las respuestas, pero las tenemos que estar buscando. Pero para que haya respuestas, primero tiene que haber preguntas. Preguntas. No hay preguntas. Ay, este profe conversa tan rico que todos se quedan dormidos. No, nada, profe. Yo tengo una pregunta con respecto al programa de radio. Tiene que ser de una perspectiva que usted nos vaya a dar o de lo que uno quiera. Sí, profe, díganos cómo, o sea, como qué cosas, qué especificaciones en sí, o... No, pueden pensar en un magazine. Un magazine, ¿por qué? Porque un magazine es un formato que nos permite tocar muchos puntos, ¿cierto? Nos permite hacer crónica, nos permite hacer reportaje, nos permite hacer entrevista, nos permite hacer dar noticia, hacer recreación, nos permite muchas cosas. Entonces, quiero dejarlos libres para que sean ustedes quienes creen. Entonces, no les voy a poner ni temas, les pongo un tiempo, pero ese tiempo es porque si les digo que hagan un programa de 1 hora, pues algunos van a, ay, no, más trabajo. No, listo. Van a darse cuenta que una vez empiecen a trabajar, van a decir, no, este programa necesita más de 15 minutos, lo voy a hacer desde 30. Usted decide de cuánto tiempo lo haga, pero el límite mío va a ser 15. De ahí para adelante, los temas hagan lo que ustedes quieran, incluyan noticias de actualidad, farándula, música, pero tampoco vayan a poner temas musicales de 6 minutos para llenar el programa. Sean honestos con ustedes mismos. Recuerden que ese programa no es para mí, ese programa es para ustedes. Listo. Piensen en un producto, en hacer un producto que le guste a la gente. O sea, piensen, ¿qué le gustaría a la gente en esta época que está quieta en su casa escuchar en un programa? Y usted se lo va a dar. ¿Vamos bien por ahí?
Sí, Sí, o sea señor, que, sí, por señor. ejemplo, podríamos usar la crónica que hicimos o que estamos haciendo, o algún producto así que ya le entregamos también se podría marcar Claro, en el programa. pueden coger sus elementos que ya han hecho y ver cómo se acoplan al programa. Si necesitan aumentarlos o bajarles de tamaño y acoplarlos o decir vamos a hacer una primera entrega y en el segundo programa vamos a hacer una segunda entrega, ya ustedes dependen cómo lo hagan. El guión, el mismo formato, cojan el formatico que ya les dimos desde el principio del semestre y hagan su programa. Sí, que despierte el interés, Wilson, que despierte el interés. Piensen en la gente que está detrás escuchándolos. Así sea uno solo, hay que pensar en él y hay que darle todo lo que podemos hacer por ellos. Alguna vez organizaron un evento en el Teatro Camilo Torres, en el Teatro Carlos Vieco, en el Cerro Nutibara. Y me llamaron a mí como presentador. Y llegamos ese día, entonces estaban los músicos listos en el camerino y yo también. Y salimos, si conocen el teatro, para subir del camerino a la tarima, eso es un camello, porque eso es espero que ahora que van a arreglarlo lo corrijan. Entonces subimos y cuando yo subí, para empezar a presentar el programa, había 5 personas en el Teatro Carlos Vieco, que tenía capacidad para más de 1000 personas. Entonces eso se veía vacío. Yo le dije a la gente que se viniese hacia la primera fila y la gente pues muy amablemente se vino hasta la primera fila. ¿Por qué? Porque yo tenía que trabajar con esas 5 personas. Esas 5 personas fueron a ver el programa. Los músicos inicialmente decían, no, nosotros no vamos a tocar. Ustedes tocan porque es que es el respeto por esas 5 personas. Si usted va a cine, ojo, si usted va a cine y usted es el único espectador, le pueden proponer cualquier cosa, pero si usted dice que no, que usted fue a ver la película y pagó por ella, se la tienen que proyectar, porque usted ya pagó por ella. Entonces, lo mínimo que uno merece con el espectador, con el oyente o con el televidente es respeto. ¿Listo? Y de entregarle lo mejor de uno. Y lo hicimos, y yo me senté en el borde del escenario, me recuerdo muy bien esa vez, y me puse a charlar con ellos y después presentamos unos temas musicales y la gente entiende que no puede durar lo mismo que dura un programa para 1000 personas, pero salieron contentos de ahí y nos dijeron, no, muy amables, porque no nos hicieron perder la avenida, sino que nos dieron el espectáculo que vinimos a ver. Entonces, pensemos en ellos y no piensen en la cantidad de gente que hay detrás. Si es lo mismo para uno que para 1000, que para 10.000, que para 1 millón, que para 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Construyen y vayan pensando en hacer su blog o su podcast. Por allá alguien ya mandó uno como podcast. Muy bien, piénselo así, piénselo. Eso es lo que quiero. Que empiecen a ver las nuevas tecnologías como alternativas para ir entrando dentro de los medios. ¿Por qué no? Así sea para 10 personas ese podcast, usted va a tener la responsabilidad de hacerle un programa de 15 minutos, de 10 o como los tenga acostumbrados, cada 8 días o cada 2 días o cada 3 días o cada mes, pero usted los va a acostumbrar y ellos lo van a escuchar. Si necesitan ayuda donde hospedarlos, donde hacer las cosas, me dicen y yo con mucho gusto les mando elementos donde pueden ir a hospedar. SoundCloud es una de las plataformas donde pueden hospedar sus audios, les dan hasta 20 gigas. Y a medida que van ocupando, ellos les van diciendo que les pueden vender más. Si usted no tiene con qué comprar, simplemente va eliminando los primeros y le va abriendo espacio a los próximos. Pero usted tiene herramientas para hacer de su trabajo algo productivo ya. Y hay gente que vive en los medios de eso. Hay trabajos más efectivos que otros. Hay personas que no nos interesa eso y entonces yo comparto en mis grupos. Yo tengo grupos de fotografía. Tengo un grupo de fotografía para no fotógrafos en Facebook. Tengo un grupo de operación y producción de televisión donde comparto elementos para la gente que le gusta la operación y la producción de televisión. Tengo un grupo de técnica vocal donde comparto elementos de técnica vocal. Cada uno supera a las 200 personas, pero se sienten tranquilos y saben que lo que yo les estoy compartiendo es información que me va llegando por muchos medios y se las voy colocando ahí para que ellos
de una manera u otra ahorren tiempo y lleguen a la información y encuentren material interesante. Entonces, de eso se tratan las redes sociales, de eso se trata. Ustedes pueden hacerlo con su trabajo. No se queden esperando que los llamen de una emisora, de un periódico o de un canal de televisión para hacer, porque ya pueden hacer. ¿Tienen con qué? Sobre todo los que están en el cuarto nivel. Y no quiere decir eso que los que están en el primero y el segundo nivel no tengan elementos para hacerlo. ¿Queda claro lo del programa entonces? Sí, profe, un programa libre, 15 minutos y el que se quiera extender está bien. Y la entrega es para dentro de 8 días, ¿cierto? Para dentro de 8 días el primero. Es que, ¿hasta cuándo van las clases, profe? Las clases, o sea, nuestra última clase virtual sería el 26, que vamos a hacer otra charla como esta, por si tienen algún inconveniente. Pero entonces, en esa semanita, hacen la segunda entrega. Profe, es cierto que tú habías dicho que se podía hacer como en parejas el programa. Sí. No, ninguno. Si alguno lo quiere hacer con otra persona, simplemente me comunican para yo estar pendiente y saber que lo van a hacer en equipo. Si lo van a hacer en parejas o en tríos, pueden hacerlo tranquilo, claro. Lo que pasa es que yo les digo individual porque es lo más fácil, ¿cierto? Pero si alguno hace las grabaciones y se las envía al otro y el otro hace el montaje, eso está bien y es válido. Háganlo como más fácil les quede y como mejor resultado puedan obtener. Es mucho más enriquecedor un programa en varias voces que en una sola voz. Bueno. Entonces los monólogos está bien. Sí, los monólogos nunca son buenos, ¿saben? Los monólogos pueden ser divertidos, pongamos en el teatro, pero no, normalmente en la vida real no son buenos. Por eso es que yo a veces me preocupo si estamos, porque como ustedes apagan sus cámaras, entonces no los veo, entonces yo no veo las reacciones, y si me estarán escuchando, no me estarán escuchando, si estarán atentos, si estarán percibiendo lo que les quiero decir. Ese es el llamado de atención, pero no más. Yo sé que ustedes son un buen grupo, han hecho muy buen trabajo, muy buen ejercicio, se la han metido toda. Felicitaciones, muchachos, porque saben para dónde van y qué es lo que quieren. Sus conceptos los aprecio en los foros, veo los aportes que hacen y les hago a la vez mi aporte frente a eso. Yo sé que a algunos les puede extrañar mucho porque yo hablo de la vida y la vida es fundamental en el conocimiento. Sí, la otra semana nos dejamos ver, Sofía, para despedirnos. Claro, en la otra semana, dentro de 8 días nos vemos. Entonces, no hay más preguntas. Everything is clear. Profesor, ya todo quedó muy claro. Ok, chicos, y de todas maneras, si tienen algún inconveniente, alguna duda, no es sino que se comuniquen por el WhatsApp. Eso sí, procuren que no sea muy tarde, que aunque yo soy trasnochador, no es correcto estar importunando a la gente. A pesar de que podamos utilizar las redes y los sistemas de comunicación, tratemos de respetar la vida privada de las personas. No lo digo por el caso mío, que yo siempre les he contestado, sino porque con esto se ha vuelto también muy común que la gente irrumpa y los jefes estén pendientes de los trabajadores hasta 24 horas al día, y eso no tiene sentido. Yo trabajo, si a mí me contratan, yo trabajo 8 horas, pues por lo menos respetemos los horarios de la gente. Entonces, a mí me enseñaron desde muy niño que después de las 9 de la noche no se hacían llamadas telefónicas. Pero sino que uno a veces, usted a veces manda cositas al grupo muy tarde, entonces uno se malacostumbra, yo creo. Sí, no, pero yo le digo, el problema no es por mí, se los hago, es como una sugerencia para que como metodología no nos acostumbremos también a utilizar mal este espacio y a interrumpir el tiempo que es de la gente. Ustedes también necesitan tiempo para compartir con sus familias, con sus parejas, los que tienen pareja, con sus hijos, los que tienen hijos, con sus papás, los que tienen papás y viven con ellos, en fin. O para estar solos, porque uno necesita también tiempo para leerse un libro, para verse la película que quiere, para escucharse el programa que quiere escuchar, o simplemente para hacer pereza y pensar sobre la vida, porque eso es importante.
¿Estamos ok entonces? Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga, se cuidan mucho y cualquier pregunta por aquí quedamos atentos. Chao, chao. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, se cuida. Chao, profe. La vida nos pone grandes retos. Y la historia nos ha demostrado que se pueden superar fácilmente. Cuando trabajamos en equipo. Cuando pensamos en el otro. Y cuando usamos el amor como nuestra mejor defensa. En IME entendemos que estos nuevos cambios pueden ser difíciles. Pero nos retan a seguirte brindando una educación de calidad. A pesar de la distancia, siempre estaremos juntos. Pronto volveremos a vernos. Para practicar en los laboratorios. Y consultar en las salas de sistemas. Para inaugurar IME Radio. Y ver las nuevas producciones audiovisuales. Para encontrarnos en la zona CIME y en los cursos de extensión. Para ver de nuevo a tus amigos. Y visitar el Centro Audiovisual Medellín. Para viajar y conocer el mundo. Porque aún hay muchos sueños por cumplir. Pronto volveremos a vernos. Porque IME es tu casa.